Estamos haciendo un estudio nuevo que se llama Liderazgo Relacional y para este estudio estamos viendo el libro de Judas como base. En Judas, que solo tiene un capítulo, pero en los versículos 12 y 13 encontramos 5 diferentes ilustraciones que Judas emplea para mostrar el mal liderazgo. Veamos la primera. Verso 12. Dice así: Estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran buscando solo su propio provecho. Vaya, qué palabras tan potentes. Y qué ilustración tan gráfica está usando aquí para hablar sobre el mal liderazgo. Nos indica que esta no es la manera en que se supone debemos liderar. En esta instancia se refiere a las comidas de amor fraternal. ¿Y esto qué significa? Bueno, en los primeros días de la iglesia, en la iglesia primitiva, los cristianos se reunían y tenían un gran banquete. Y tenían precisamente eso, comidas de amor fraternal. Era un tiempo maravilloso. Pero dice que estas personas no piensan en los demás, solamente están pensando en ellos mismos y se sirven a sí mismos. Eso es mal liderazgo. Ahora, para ilustrar el buen liderazgo, vamos a hacer una ilustración. Veremos la vida de Pablo y cómo él trató con Onésimo y Tíquico y Filemón en un problema bastante delicado en el Imperio Romano. Uno de los problemas más importantes, prominentes, era el de la esclavitud. La esclavitud. Esta no era una esclavitud racial o étnica, era una esclavitud económica. De hecho, se dice que uno de cada dos de los habitantes del Imperio Romano eran esclavos. Y este era un asunto enorme para ellos. Y, de hecho, la gente educada, por ejemplo, digamos los doctores, se dice que casi todos los doctores que había en Roma eran esclavos. Ya que no había un sistema bancario per se, no podían sacar un préstamo para pagar la escuela de medicina. Entonces, ¿cómo obtenían el dinero? Bueno, pedían un préstamo con alguna persona adinerada y después tenían que trabajar para esta persona y pagar la deuda. Entonces, este era un problema enorme. Onésimo había sido el esclavo de Filemón. Y sí, estamos hablando del mismo Filemón que le da un nombre a una de las cartas paulinas. Yo sé que hay gente a día de hoy que tendría un conflicto intentando entender que un hombre podría tener esclavos y ser cristiano también. Ese era Filemón. Y no era porque él fuera una mala persona, esta era una cosa cultural, era una cuestión de herencia, eso era. Así era el mundo en el que él vivía. Y a veces justamente esos son los problemas más difíciles. Ahora, si vamos a tratar con estos problemas difíciles, tendremos que salir de nuestra zona de comodidad. Eso fue lo que hizo Onésimo. Onésimo, como esclavo, evidentemente robó dinero de su amo y salió huyendo hacia Roma, unos 1600 kilómetros al oeste de donde él vivía. Él vivía en Colosas. Y cuando llega a Roma, por alguna razón, termina en la cárcel y estando en la cárcel conoce a un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo lo gana para el Señor Jesucristo. Entonces, vemos a Onésimo y está batallando con su conciencia, tiene problemas de conciencia. Y él quiere regresar con su amo, quiere regresar con Filemón y quiere arreglar las cosas. Y eso definitivamente es salirte de tu zona de comodidad. Y hay algo que noto que Pablo hace aquí y es algo sabio, muy sabio. Lo que hizo fue no enviar a Onésimo solo. Creo que a veces la razón por la que fallamos o fracasamos en lo que intentamos hacer es porque no tenemos la conexión correcta con la gente correcta. Lo que hace Pablo es enviar a un amigo suyo llamado Tíquico. Tíquico provenía de Colosas y Tíquico conocía a Filemón personalmente. Entonces Pablo lo envía acompañando a Onésimo en este intento de arreglar las cosas con su antiguo amo, Filemón. Ahora, la actitud que vemos expresada aquí es una actitud de servicio. La razón por la que él regresa es para servir. La historia nos dice que, eventualmente, Onésimo llegó a ser un obispo supervisando a todas estas iglesias en Colosas. Pero no fue así como él regresó.
Él regresa como siervo. Él regresa para intentar arreglar las cosas. Y de eso se trata el liderazgo relacional. Es una relación de influencia. El liderazgo debe fluir desde el servicio, no desde el estatus. No tenemos nada que demuestre que estamos aquí para servir. Y solo por el hecho de que tienes un título no significa que estás proveyendo el liderazgo. Entonces Onésimo regresa para arreglar las cosas con Filemón. El liderazgo depende de que las personas acepten nuestra influencia. Y Pablo lo sabía. Y Pablo tiene influencia aquí, pero sabe que tiene que usarla con sabiduría. Ahora, existen básicamente 4 estilos diferentes de liderazgo. 4 estilos distintos. Está lo que conocemos como dirigir y también está capacitar, luego está apoyar y por último, delegar. En mi mente me gusta pensar en todo esto primeramente, y vaya si esto lo he hecho por muchos años entrenando a ministros. Los llevo conmigo para que ellos me vean hacer las cosas. Luego los llevo conmigo y dejo que me ayuden a hacerlo. Luego los llevo y así yo les ayudo a ellos. Y por último, cuando llegamos a la 4ª etapa y yo sé que ya están listos, los envío para que lo hagan. Entonces hablemos de estos 4 estilos distintos: dirigir, capacitar, apoyar y delegar. El primer estilo, dirigir. Básicamente es aquí donde les predicamos. Les decimos qué es lo que se supone que deben hacer. Y esta es la primera etapa. Y cuando se trata de dirigir los comportamientos, hablamos de una influencia muy alta porque estás diciéndoles qué hacer. Y tú les das todas las instrucciones y estás, por así decirlo, encima de ellos, como sea, pero tienes que darles la información porque ellos no saben qué hacer, entonces tienes que decirles qué hacer. Es hora de orar, es hora de que leas tu Biblia. Apréndete este versículo y tienes que darles todas las instrucciones. Pero esto es muy bajo tratándose de las relaciones emocionales. Todavía no se llega a eso. Entonces la pregunta que se responde aquí es, ¿qué? Cuando los seguidores son bajos en competencia y en confianza, el mejor estilo para liderarlos es dirigirlos. Y por esta razón creo yo que muchas iglesias nunca pasan más allá de este estilo. Se pasan la vida entera diciéndole a las personas qué es lo que deben hacer. Y este estilo es alto en dirección, pero es muy bajo en relaciones y en ánimo. Ahora, el segundo estilo es lo que yo llamo capacitación. Claro que hay muchos diferentes términos que se pueden usar para este estilo. Está el ser mentor, el ser un padre, etc. Pero me gusta capacitación. El estilo de capacitar es cuando le enseñas a las personas cómo deben hacer las cosas. La pregunta que ahora estás respondiendo es el cómo, ya no es el qué. Has cambiado a cómo vamos a lograr las cosas, cómo vamos a hacerlo. Y hay una gran diferencia entre el primer estilo, que es dirigir, y el segundo, que es capacitar. Y es básicamente la actitud del seguidor. Y este cambio ocurre en lo siguiente: tú y el seguidor han entrado en una relación emocional que antes no había. Entonces, les enseñas los sentimientos detrás de todo esto, cómo es que funciona. Y para este punto el seguidor todavía está aprendiendo qué hay que hacer, pero no tiene la confianza para hacer las cosas, y de eso se trata este estilo. Pero la diferencia entre la primera etapa y esta segunda etapa es que ya están listos para aprender, quieren estar aprendiendo. Ahora quieren ser discípulos, ya no quieren solo saber qué, sino que quieren involucrarse en este proceso. Entonces todavía existe mucho de la dirección, pero ahora el líder se está involucrando emocionalmente con el seguidor. Eso fue justamente lo que hizo Jesús. Él le llamaba discipular. Él les escogió para estar con él. Les hizo sus discípulos, pasó tiempo con ellos, entabló relaciones con ellos. Hablemos ahora del tercer estilo. El tercer estilo es lo que llamo el estilo de apoyar. El estilo de apoyar. El énfasis ahora ha cambiado.
Ahora hay ánimo. Ahora se les anima. Ahora estás respondiendo la pregunta ¿por qué? Y todo esto requiere tiempo. Esto lo he hecho por tantos y tantos años, llevar gente conmigo y es algo que trato de hacer continuamente. Y esto, personalmente, creo que es una de las cosas más importantes que hago. En vez de solo enseñarle a una gran multitud. No, tengo a mis colaboradores, ellos están conmigo y justo después de las reuniones les digo, bueno, por esta razón hice esto, porque si hubiera hecho esto otro, entonces habría ocurrido algo totalmente diferente. Estoy dándoles los porqués detrás de cómo tomo las decisiones, dándoles los porqués. Y en este punto, la dirección ya ha disminuido mucho, ya no tienes que estar diciéndoles qué es lo que deben hacer, porque ellos ahora han aprendido qué hay que hacer y cómo deben hacerlo. Y básicamente saben cómo hacer el trabajo. Lo único que todavía les falta es confianza. Confianza. Entonces no están listos para ir a hacerlo todos solos, pero están ahí contigo, están acompañándote y contribuyen. Y en ese punto yo dejo de hacer el trabajo y estoy empujándolos, estoy llevándolos a que ellos hagan el trabajo. Entonces este estilo es bajo en dirección, pero aquí hay muchísimo sobre apoyo emocional, un apoyo emocional grande. Y por último, la cuarta etapa, delegar. Delegar. Yo creo que muchos de los problemas que las personas enfrentan cuando están en posiciones de liderazgo es que asumen que sus seguidores saben más de lo que saben, o que tienen más confianza de la que en realidad tienen. Por eso los dejan solos antes de tiempo. Eso solo los posiciona para el fracaso. Delegar es ahí cuando tú los sueltas, los dejas ir. Es saber cuando se responde la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo ya estarán listos? Y al llegar a este punto, tanto tu dirección como tu apoyo emocional irán a la baja, van a decrecer, están disminuyendo. Ya no tienes que estar invirtiendo en ellos todo el tiempo. Ya no haces lo que antes se hacía porque ahora ellos ya están listos. Los seguidores saben cómo hacer el trabajo y están dispuestos a asumir la responsabilidad para ver que se logre. En este punto ya básicamente no hay dirección y el apoyo emocional ha disminuido un montón, porque tú ahora confías en tu seguidor para que pueda lograr las cosas por sí mismo. Y esto es algo que he descubierto y que es clave al entender este proceso. En los primeros dos estilos que hemos mencionado, tanto la dirección como la capacitación, tú marcas el paso. Tú les indicas qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Pero cuando llegas a estas dos últimas etapas, el apoyo, el ánimo, el delegar y el dejarlos ir, ahora como líder tienes que dar un paso atrás y dejar que ellos caminen a su propio paso. Y para un líder eso es algo muy difícil porque estás acostumbrado a dar las órdenes, estás acostumbrado a tomar las decisiones. Pero llegando a estos últimos dos estilos de liderazgo, tienes que dar un paso atrás y aliviar la presión y dejar que ellos caminen a su propio paso. Por ejemplo, en mí mismo he descubierto que es una de las partes más difíciles de esto. Pero si yo no lo hago, realmente nunca van a estar listos para la responsabilidad. Nunca estarán listos para asumir el reto. Ahora, las relaciones son organismos vivientes. Esto lo digo porque hay vida en ellas. Y si nosotros la usamos mal o la abusamos, vamos a matarla. Y nuestra meta debería ser llevar la relación a la madurez. Ahora, para llevarlas a la madurez, esto es lo que hay que hacer. Los líderes tienen que adaptar su liderazgo conforme a la madurez de sus seguidores. Todo buen maestro tiene que hacerlo. Un buen maestro sabe cómo agregar buenas preguntas. ¿Por qué? Porque al plantear las preguntas descubres el nivel de madurez que tienen tus seguidores. No todos son iguales. De hecho, los seguidores suben y bajan en la escala de la madurez. Puede que en un área de sus vidas sean impresionantemente maduros, pero en otras áreas son bastante inmaduros. Y por eso tú tienes que adaptarte a tus seguidores. Yo, en mis viajes alrededor del mundo y enseñando a pastores,
He aprendido que una de las cosas que tengo que hacer es descubrir cuál es su nivel educativo, descubrir cuánto es que saben de la Biblia. Porque la verdad, si yo no me adapto, si yo no me mimetizo con su cultura y con su mundo, no podré comunicarme con ellos eficazmente. Yo tengo que ser capaz de o aumentarlo o disminuirlo, todo conforme a su madurez, conforme a lo que ellos saben. Y mientras más efectivamente puedo leer a mi audiencia y veo si ellos no comprenden algo, entonces tengo que bajar el nivel un poco y tengo que simplificarlo para ellos. Eso hace un buen maestro. Cuando tratas con diferentes estudiantes, es lo que tienes que hacer, porque cada estudiante es único y distinto. ¿Y cuál es la meta del líder? La meta es llevar a la gente hacia la madurez. La manera en que yo lo mentalizo es que básicamente me intereso por dos cosas. Quiero descubrir dónde están y qué se necesita para que den el siguiente paso. De eso se trata. A mí no me interesa enseñarles absolutamente todo sobre la Biblia, no me interesa que sean gigantes espirituales, no. A mí lo que me importa es descubrir dónde están y luego ayudarles a dar el siguiente paso. Y si puedo hacer eso con eficacia, entonces dar el siguiente paso será mi éxito. Su éxito se vuelve mi éxito. Y es así como los líderes relacionales piensan. Es así como ellos operan. El liderazgo servicial empodera a la gente. De eso se trata. En el liderazgo servicial, tanto el líder como el seguidor crecen. ¿Cómo es eso? El seguidor crece en destrezas para hacer el trabajo. El líder crece añadiendo influencia y disminuyendo carga. Y eso es algo que yo no comprendía hasta que inicié el proceso de entrenar y equipar y ser mentor. Yo sabía que me necesitaban y necesitaban lo que yo sabía, entonces les enseñé, les impartí. Y lo que yo no sabía era cuánto los necesitaba. Porque a medida que envejecemos y nuestro cuerpo envejece, ya no podemos hacer las mismas cosas que antes. Necesitamos que alguien nos ayude. Entonces, tanto el líder como el seguidor se necesitan. Si esto va a funcionar, necesitan cooperar juntos. Y como líder he descubierto que no soy mejor que aquellas personas que están siguiéndome. Soy yo quien tiene que instaurar el ritmo, decir a dónde vamos, dar las indicaciones, pero luego debo dar un paso atrás y dejar que ellos me den puntos de vista que yo desconozco, porque yo seré lo que quieras, pero no soy un sabelotodo. Ahora, veamos una ilustración que está en la Biblia. Es una ilustración muy trágica, pero es un clásico. Y es la historia de Roboam, el hijo de Salomón. Roboam es a quien llamo el rey necio. El rey necio. Cuando se convirtió en rey, hizo que el pueblo entero se reuniera para poder hablar de su reinado como el rey. Y la generación más grande empezó a decirle, por favor, ¿podrías reducirnos la carga de los impuestos, por favor? Tu padre construyó tantas cosas y entonces queríamos ver si hay alguna manera en que redujeras nuestra carga. Entonces él les dijo, váyanse, en 3 días tendrán mi respuesta. Y llama a los ancianos. Los llama para que le den consejo. Y los ancianos le dicen, y esto está en Primero de Reyes 12:7, si usted se pone hoy al servicio de este pueblo, ellos le servirán para siempre. Vaya, eso es muy buen consejo. Lo que le aconsejaron era exactamente lo que tenía que hacer, porque él se acaba de convertir en rey, todavía no se ha ganado ningún derecho. Para nada, él acaba de heredarlo nada más. Ellos le habían aconsejado muy bien. Si tú les sirves hoy, entonces ellos te servirán para siempre. Pero a él no le gustó este consejo, igual que a muchos líderes jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llama a sus compañeros, jóvenes con los que se había criado, y les pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Sus amigos, la verdad, no eran las personas más sabias del universo, entonces le dijeron, respóndeles con dureza. Tú muéstrales quién es el jefe, muéstrales quién manda, y diles que tu dedo meñique es mucho más grande que tu padre Salomón. ¡Oh, qué gran tontería! ¡Cuán
tonto podrías ser? Por supuesto, lo que ocurrió fue que la gente dijo, muy bien, veamos si te gusta ser el rey tú solo. Entonces lo abandonaron. Y el reino entero se dividió. ¡Qué decisión tan pero tan tonta! Y lo que aprendí de esto es que los líderes sostienen algo muy, muy frágil entre las manos. Los sueños y esperanzas de sus seguidores. Estos deben ser tratados con el mayor respeto. Una de las cosas que he aprendido en mis viajes es, toda persona que está ahí tiene un sueño. Por eso están ahí. Todos están ahí porque esperan algo mejor. Es así. Y algo que he descubierto es que su tiempo es igual de valioso que mi tiempo. De hecho, su tiempo es más importante porque ellos son más, yo solamente soy uno. Hace muchos años aprendí una cosa muy importante respecto al tiempo. Había un caballero que iba a recibir instrucción de mi parte y yo llegué 2 minutos tarde. Era una clase de unas 20 o 30 personas. Entonces entré y dije, perdón, llegué 2 minutos tarde. Y este sabio caballero alzó la voz y dijo, no llegaste 2 minutos tarde, llegaste 1 hora tarde. Porque hay que multiplicar esos 2 minutos por cada persona que está en este lugar. Vaya, eso me dio una nueva apreciación por el tiempo. Pero lo que aprendes como un líder relacional es que no se trata de ti, se trata de los seguidores, se trata de ayudarles. Recuerdo bien cuando era un joven predicador y yo hacía esto. Puede que tú lo consideres algo sin importancia, pero yo tenía un celo tan grande por Dios. Yo practicaba absolutamente todo, leía mi Biblia en voz alta y lo hacía porque algunos nombres se me dificultaban. Se me dificultaban muchísimo y yo leía la Biblia en voz alta para que pudiera practicar en la plataforma. Porque se dice que tienes entre 30 segundos y 2 minutos. Ese es el tiempo que tienes antes de que la audiencia decida ponerte atención o no. Oh Dios, yo hacía todas estas cosas y un buen día descubrí lo siguiente y dije, a ver, espérame. No se trata de mí, de qué tan buen maestro soy, que también puedo predicar. Se trata de ellos. Y si la vida de ellos no ha cambiado, estoy desperdiciando tanto su tiempo como mi vida. De eso se trata el liderazgo relacional. Roboam estaba perdido. Roboam aplastó los sueños de las personas con su puño de hierro. Muéstrales quién es el jefe. Eso es una tragedia. Esa nunca fue la manera en que Jesús actuó. Nunca vas a encontrar un solo ejemplo de él diciendo, yo soy el Hijo de Dios si no haces lo que yo digo. Porque él no lo hacía de esta manera. Y si nosotros vamos a seguir el ejemplo de Cristo Jesús y ser líderes relacionales, entonces tendremos que aprender a hacer las cosas a la manera de Jesús. Seguir su ejemplo. La Biblia dice que Él es manso y humilde. Él no vino demandando sus propios derechos. No, Él vino aquí para servir. De hecho, Él expresó estas mismísimas palabras. Él dijo, yo no he venido a ser servido. Yo he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Vaya, qué palabras tan fuertes. Eso fue lo que modificó mi forma de pensar al ser un líder espiritual y pienso que gran parte del éxito que he tenido siguiendo a Jesús es simplemente por seguir el ejemplo bíblico. Yo hice lo que Jesús hizo en la manera en que Jesús lo hizo. Y funciona, funciona. Entonces he descubierto que toda persona que me escucha tiene sueños y aspiraciones. Y nunca de los nunca debo aplastar esos sueños con mis delirios de poder, sino que debo aprender a elevarles, ayudarles a tomar ese siguiente paso y mostrarles las cosas que les faltan, las cosas que no están, para así ayudarles a cumplir con el sueño que Dios tiene para ellos. Y mientras les ayudo a cumplir sus sueños, la vida se vuelve sencilla. La vida se hace sencilla. Este es el modelo de Jesús. Y eso es de lo que habla Judas. No seas como las personas que van a las fiestas solo a
alimentarse a sí mismos. No están pensando en nadie más, solo piensan en ellos mismos. Si eso es lo que haces, es un error trágico. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero seguir su ejemplo. Y si lo puedo hacer, puedo ser fructífero y puedo ser bendición e impartir a aquellos que me siguen. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.